Capítulo 4. El primo del venerable. El nombre de Chi-Mei era un poco engañoso. Chi-Mei en realidad era un chico. No solo eso, sino que si tenía en cuenta su antigüedad en la secta, era el veterano de Monra, y no al revés. El motivo por el que había adquirido tan desafortunado nombre estaba relacionada con la falta de erudición del líder del Pico Shishen. Chi-Mei era huérfano, y el líder lo había encontrado en los bosques y se lo había llevado con él. El niño, en aquel entonces, tenía un aspecto débil y febril, por lo que el líder pensó que si lo bautizaba con un nombre humilde le ayudaría a traer una vida sencilla. El niño era muy guapo, de labios rojos y dientes blancos. Era tan adorable como una niña encantadora. Tras pensarlo detenidamente, el líder decidió otorgarle el nombre de Suanya, que significaba sencilla y llanamente niña Sua. Suanya creció y su encanto no disminuía. Su cara estaba perfectamente esculpida, al igual que sus cejas y sus ojos, perfilados con maestría. Todo ello le confería una elegancia adorable y una belleza natural inigualable. A los incultos agricultores del pueblo no les parecía mal el nombre de Sueya, pero ¿acaso es normal ponerle a una belleza atemporal un nombre que suena igual que cojones de perro y pene de metal? A sus compañeros no les parecía un nombre apropiado, por lo que, poco a poco, dejaron de llamarle Sueya, pero como era un nombre que había elegido el líder de la secta, no se atrevieron a cambiárselo oficialmente, así que en medio en broma, comenzaron a llamarle Chi-Mei. Ya solo se escuchaba el nombre de Chi-Mei, por lo que, en cierto punto, el líder, estirándose de las mangas y con un tono amable, le propuso cambiarle el nombre de una vez por todas a Chi-Mei. Para el carácter de Mei, ¿qué te parece utilizar el carácter de la palabra Meng-Mei? Es increíble que se atreviera a hacer tal petición. Era obvio que a nadie le podría gustar un nombre con tales connotaciones. Pero, como Chi-Mei era de buen carácter, al levantar los ojos y mirar al líder, percatándose de que éste parecía mirarlo lleno de dicha y emoción, probablemente pensó que le acababa de dar un gran favor. Fue incapaz de rechazar su propuesta, aunque el nombre no le hiciera ninguna gracia, tampoco quería avergonzar al líder, por lo que se arrodilló con un gesto de agradecimiento y se cambió el nombre a Chi-Mei. La persona de velo negro tosió unas cuantas veces antes de recuperar el aliento y posar los ojos sobre Monra. ¿Ah? ¿Arran? ¿Qué haces aquí? Los ojos dulces como el agua de manantial, brillantes como las estrellas que se asomaban a través del tejido de organazo, perforaron directamente el corazón de Monra. No solo una mirada de sus ojos se barrió todo el polvo que llevaba tanto tiempo cubriendo la ternura y los sentimientos joviales del Tan San-yun. No cabe la menor duda, era Chi-Mei. En su vida anterior, Monra había sido la peor escoria. Se le había montado con innumerables hombres y mujeres. Él mismo se sorprendió de no haber muerto por exceso de sexo. Pero la única persona a la que se había atrevido a amar era la única a la que no se había atrevido a tocar. En aquellos años, ambos estaban muy unidos, e incluso se percibía cierto aire romántico en su relación. Sin embargo, hasta el momento de la muerte de Chi-Mei, Monra no lo había sostenido. La mano y la única vez que sus labios se tocaron fue completamente accidental. Monra se veía sucio y no se merecía al puro y amable Chi-Mei. Mientras Chi-Mei estaba con vida, Monra le había tenido una muy alta estima, pero su valor aumentó una vez tras su muerte. Cuando murió, se convirtió en la luz de luna que iluminaba sus pensamientos. Pero, aunque Tan San-yu se esforzarse desesperadamente en aferrarse a los recuerdos de Chi-Mei, este ya había fallecido y se había convertido en tierra, su cuerpo celestial ya imposible de rastrear en el más allá. Pero ahora Chi-Mei aparecía frente a él, estaba con vida y respiraba. Monra tuvo que esforzarse sobremanera para reprimir sus emociones. Le tendió una mano y le ayudó a levantarse, y le sacudió la suciedad del manto con un tanto dolor en el corazón que casi sentía físicamente. Si no llego a estar aquí, ¿cuánto rato más habrías permitido esto? ¿Te están pegando y tú no respondes? Quería hacerlos entrar en razón. Esta gente no entiende razones. ¿Estás herido? ¿Dónde te duele? Ran, no te preocupes. Monra se giró iracundo hacia los tautistas. ¿Cómo se atreven a levantarle una mano a un miembro del Pico Shishen? ¿Son estúpidamente atrevidos? Ran, déjalos. ¿No querían pelear? Pues vamos, peleen contra mí. Los tautistas solo habían necesitado recibir un golpe por parte de Monra para saber que el nivel de cultivación de aquel joven estaba por encima del suyo, acostumbrados a meterse con aquellos más débiles, por lo que dieron un paso atrás, obviamente sin atreverse a enfrentarse a Monra. Ran, déjalos estar, dijo Chi-Mei suspirando. Es mejor perdonarlos y pasar página. Monra se giró para mirarle con los ojos enrojecidos y no pudo evitar sentir un dolor punzante en el pecho. Chi-Mei siempre había sido bondadoso y nunca le había guardado rencor a nadie, ni había sentido odio. Incluso en su vida anterior, justo antes de morir, hasta le había pedido a Monra que no le guardara rencor a su maestro, que, claramente, podría haber salvado la vida de Chi-Mei, pero decidió no hacer nada por ayudarle. Pero es que, mira, ¿no ves que estoy perfectamente? No pasa nada. Escucha a tu veterano. Ya tenemos suficiente con lo que tenemos. No hay necesidad de agravar la situación. Que sí, ya está. Hacemos lo que tú digas. Monra sacudió la cabeza y miró a los tautistas a los ojos. ¿Lo escucharon? Mi veterano ha pedido clemencia
por su nombre. ¡Lárguense ya! ¿Qué hacen aquí? ¿Les enseño la salida? No, ya nos vamos, ya nos vamos. Un momento. Chimei se dirigió a los tautistas. Aquellas personas no pensaban que Chimei fuera a dejarlos ir de Rosita teniendo en cuenta los golpes que había recibido, por lo que se arrodillaron y agacharon la cabeza repetidamente. Joven maestro, lo sentimos. No sabíamos lo que hacíamos, señor, tenga piedad. Antes, cuando intentaba razonar con ustedes, no habían querido escuchar nada de lo que les decía, anunció Chimei con un suspiro. Y habían raptado niños y habían destrozado el corazón de sus padres. ¿Cómo pueden vivir con esa carga? No podemos. Joven señor, lo hemos hecho mal. No volveremos a hacerlo, no lo volveremos a hacer. Entonces aprendieron de sus errores del pasado y vivirán de forma honrada, sin cometer más atrocidades. ¿No? Sí, gracias, señor, por lo que nos ha enseñado. Sí, sin duda hemos aprendido la lección. Si es así, discúlpense con esta señora y asuman los costos del tratamiento para curar a los niños. Habiendo dado por concluido el incidente, Monra ayudó a Chimei a subir a su montura y alquiló otra para él en un establo cercano. Y así, cabalgando uno junto al otro, los dos discípulos regresaron a su secta. La luna brillaba en lo alto del cielo y la luz esquivaba las hojas, esparciéndose por el sendero. Según iban avanzando, Monra sentía como le iba embriagando una sensación de euforia. Antes había pensado que, como pronto, vería a su querido Chimei al volver al pico Sishen. Pero resultó que al final el propio Chimei había bajado a la montaña para resolver un agravio. Y se habían encontrado. Monra no pudo evitar pensar que, efectivamente, lo suyo con Chimei era cosa del destino. Si bien, técnicamente, en ese momento, él y Chimei no eran nada, sí se habían besado una vez en su vida anterior. Todo indicaba que en esta vida su relación iba a influir igual de bien. Solo tenía que esperar pacientemente. Se iba a centrar única y exclusivamente en proteger a Chimei. Se aseguraría que no sucediese lo mismo que en la vida anterior. Aquel día en que Chimei exhaló su último aliento en sus brazos. Chimei no sabía que Monra había renacido, así que durante el camino de vuelta conversaba con él, de la forma más natural. Entre una cosa y otra llegaron a la falda del pico Sishen. ¿Quién iba a pensar que, a mitad de la noche, habría una persona a las puertas mirándolos enfurecido? ¡Monra! ¡Por fin te dignas a volver! ¿Qué? Monra levantó la vista. Vaya, qué enfadado parece estar el bendecido. Como no podía ser de otra forma, ahí estaba Suimeng, pero en su versión joven, en comparación con el Suimeng que había visto antes de morir. El Suimeng de 15 o 16 años se veía bastante más arrogante y atractivo. Vestía una armadura ligera negra, con laterales de color azul. Llevaba una coleta alta, adornada por un broche de plata. Un cinturón con una cabeza de león en el centro, rodeado de una delgada pero fuerte cintura. Llevaba protectores en las muñecas y en los tobillos. La esbelta cimitarra que colgaba de su espalda resplandecía con una luz fría, al igual que el carcaj de plata que portaba junto al brazo izquierdo. Monra suspiró y pensó para sus adentros. Menudo pretencioso. Suamien, tanto su versión joven como su versión adulta, verdaderamente se regía por la ostentación. Es que mírale, por favor. En vez de estar durmiendo como sería lo normal a estas horas, está aquí vestido de arriba abajo con la armadura de la secta. ¿Y por qué motivo ha sacado a pasear sus plumas de colores como un pavito? A Monra no le gustaba nada Suimeng, y el sentimiento era mutuo. Monra había sido un niño bastardo y de pequeño ni siquiera sabía quién era su padre. Para sobrevivir, hacía alguno que otro trabajo en un prostíbulo de Xiantang, en Hunan. No fue hasta los 14 años que un familiar lo trajo al pico Sishen. Por su parte, Suimeng era el hijo del líder del pico Sishen, y además primo pequeño de Monra. Desde muy jóvenes, Suimeng había demostrado un talento increíble, por lo que lo llamaban el bendecido o el niño fénix. Una persona normal conseguiría avanzar la base de cultivación alrededor de 3 años y alcanzar un núcleo espiritual en mínimo como 10. Pero la capacidad innata de Suimeng lo habían granjeado todo aquello en tan solo 5 años, lo que había deleitado profundamente a sus padres y había traído la atención y los elogios de todo el mundo. Pero a los ojos de Monra, era irrelevante si era un fénix, un pollo, un pavo o un pato. Al final todos eran pájaros. Solo les diferenciaba la longitud de sus plumas. Y, por lo tanto, Monra pensaba en Suimeng como una cagada de pájaro, mientras que Suimeng pensaba en Monra como un perro de mierda. Pero Monra tenía unas capacidades sin igual. Se podría decir que hasta más impresionantes que la de Suimeng. Quizás el talento corría por la sangre de la familia. Cuando trajeron a Monra al pico Sishen, Suimeng se sintió superior a él desde el primer momento. Tenía mejor educación y más conocimientos. Sus artes marciales estaban más refinadas. Y era más guapo. Nada que ver con su analfabeto y maleducado y desgraciado primo. Y el egocéntrico niño Fénix dio una orden muy clara a los presentes. Escuchen, el tal Monra es un vago, un incompetente y un maleante de libro. No le presten atención y hagan como si fuera un perro y ya está. Los asistentes se pusieron inmediatamente de su parte. El joven señor tiene toda la razón. Empezando a cultivarse a los 14 años, como mucho conseguirá la base de cultivación dentro de 10 años y el núcleo espiritual dentro de 20. Si es que lo logra. Para entonces usted ya habrá ascendido.
y él tendrá que observarle desde el suelo. ¿20 años? Sumi esbozó una sonrisa fría. Es una basura, jamás conseguirá cultivar un núcleo espiritual. ¿Quién diría? ¿Quién habría predicho que esa basura alcanzaría el núcleo espiritual sin mayor esfuerzo tras solo un año de formación con su Shizun? El niño Fénix se sintió como si le hubiera caído un rayo. Esa cura de humildad no iba a ser fácil de tragar, por lo que se puso a clavar agujas en modo vudú a un muñeco con forma de Monra, a desearle que en secreto se tropezara y cayese yendo con la espada, o que se trabara la lengua al conjurar un hechizo. Cada vez que se encontraba con él, el pequeño Fénix Suaming se aseguraba de ponerle los ojos en blanco y emitir un sonido de desagrado y superioridad lo suficientemente alto como para oírse a 1 kilómetro a la redonda. A pesar de todo, esos recuerdos de infancia, a Monra se le estrecharon los ojos y sonrió divertido. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de ese tipo de banalidades. Llevaba 10 años solo, así que hasta los momentos agradables del pasado le sabían a gloria ahora. Al divisar a Sume, Shimei bajó del caballo y se quitó el sombrero de bambú, con el velo negro, destapando un rostro de belleza sin igual. No era extraño que se vistiera así cuando salía sin compañía. Solo, con un rápido vistazo de reojo, Monra ya sentía cómo le aumentaba la frecuencia cardíaca y comenzaba a fantasear. Para él, era una persona de gran atractivo y poseída por una belleza sobrenatural. Joven señor, saludó Shimei a Suimeng. Bienvenido, dijo Suimeng mientras se sentía. ¿Has solucionado los problemas de los hombres osos? Así es, respondió Shimei con una sonrisa, aunque no lo podría haber conseguido sin la ayuda de Monra. La mirada orgullosa de Suimeng, afilada como una daga, se posó instantáneamente sobre Monra, pero la apartó con rapidez. Frunció el ceño y adoptó una expresión de disgusto como si mirar a Monra durante más tiempo fuera a ensuciarle los ojos. Shimei, ve a descansar. No te juntes más con él. Es un perro de mierda con malos hábitos. Si te codeas con él, se te acabará pegando. Si a Shimei no le conviene aprender de mí, ¿de quién se supone que le conviene aprender? Preguntó Monra, sonriendo como si no le afectara nada. ¿De ti? Que a mitad de la noche aún vistes con toda la armadura, como un pájaro con la cola erguida y apestosa, y te llamas el bendecido. Más bien serías la coqueta bendecida. ¡Cuidado con lo que sueltas por esa sucia boca!, gritó Suemen completamente enfurecido. ¡Esta es mi casa! ¿Quién te crees que eres? Monra empezó a contarse los dedos. Pues soy tu primo mayor y si lo piensas en realidad mi estatus es superior al tuyo. La cara de Samik era cuadrada. Parecía como si le hubieran tirado mierda de perro en la cara. ¿Quién querría un primo como tú?, gritó lleno de cólera. No te des tanto crédito. Para mí no eres más que un perro que se revuelca en el sucio barro. Suemen tenía cierta predilección por la palabra perro a la hora de insultar. Hijo de perro, perro de mierda, perro callejero y etc. Era una palabra que le venía a la boca rápidamente y sin esfuerzo. Monra se hurgó el oído sin que sus palabras le afectaran lo más mínimo. Hacía mucho tiempo que se había acostumbrado a sus insultos. Por el contrario, Shimei se sentía de lo más incómodo y abrió la boca para soltar algunas palabras en voz baja. Al escucharle, Shimei resopló, pero por fin cerró su ilustre pico. Joven señor, es muy tarde para estar a las puertas de la montaña. ¿Esperas a alguien?, preguntó Shimei con una sonrisa cálida. Hombre, si te parece que estoy aquí para disfrutar la luna. Ahora lo entiendo. Monra soltó una carcajada. ¿Te has arreglado tanto porque tienes una cita? ¿Quién es la afortunada? Ay, qué pena me da. La cara de Suimen se ensombreció tanto que podría haber pasado por carbón. ¿Tú? ¿Yo? Te estoy esperando a ti. ¿Ahora qué? Monra se quedó sin palabras.